Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en la vida que uno no puede explicar, por más que lo intente. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. A veces, la realidad es más extraña que cualquier cuento que te puedan contar. Y lo peor es cuando te das cuenta de que no todo lo que vemos es lo que parece ser. Enrique era un hombre común y corriente de Guadalajara, Jalisco. Tenía 35 años y trabajaba como chofer de aplicación desde hacía casi 4 años. No era de los que se asustaban fácil. Había visto de todo en las calles durante la noche. Borrachos, peleas, gente llorando, gente celebrando. Para él, la noche era solo otra parte del día. Nada más. Trabajaba el turno nocturno porque pagaba mejor y porque así podía estar con su familia durante el día. Tenía una esposa y 2 niños pequeños que dependían de él. No era un trabajo fácil, pero era honesto y le permitía pagar las cuentas. Además, Enrique siempre decía que prefería trabajar de noche porque había menos tráfico y los viajes eran más rápidos. Nunca creyó en fantasmas ni en cosas del más allá. Para él, todo eso eran puras historias que la gente inventaba para entretenerse. Cuando sus compañeros choferes le contaban experiencias raras, él solo se reía y les decía que se habían quedado dormidos al volante o que habían tomado demasiado café. Enrique era un hombre práctico, de pies en la tierra, pero eso fue antes de aquella madrugada de octubre. Antes de que algo subiera a su coche y cambiara todo para siempre. Era una noche como cualquier otra. Enrique había empezado su turno a las 9 de la noche y ya llevaba más de 5 horas manejando por toda la ciudad y sus alrededores. Había hecho varios viajes, la mayoría sin problemas. Gente que salía de fiestas, trabajadores del turno nocturno, algunos estudiantes que volvían tarde a casa. Cerca de las 2 de la mañana, Enrique ya estaba cansado. Había sido una noche larga y solo quería terminar para irse a dormir. Estaba pensando en apagar la aplicación cuando le llegó una notificación de un último viaje. Normalmente hubiera rechazado la solicitud, pero el pago era muy bueno, casi el triple de lo normal. Además, cuando revisó el destino, vio que le quedaba de camino a su casa en las afueras de la ciudad. El punto de recogida era un lugar que no conocía bien. Estaba en una zona rural entre Guadalajara y Zapopan, cerca de unos ranchos viejos. El nombre del lugar era Rancho La Providencia. Enrique dudó por un momento. Esos caminos rurales podían ser peligrosos de noche, pero el dinero era tentador y realmente le quedaba de paso. Aceptó el viaje. Condujo por la carretera principal durante unos 20 minutos, hasta que la aplicación le indicó que tomara una desviación. El camino pavimentado terminó y comenzó un camino de terracería lleno de baches. Los árboles a ambos lados formaban sombras extrañas con la luz de sus faros. A medida que avanzaba, las casas se volvían cada vez más escasas hasta que solo quedó oscuridad y monte. La señal del celular comenzó a fallar. Las barras subían y bajaban constantemente. Enrique empezó a sentirse incómodo. Miró el reloj. Eran las 2:20 de la mañana. No había ni un alma en el camino. Finalmente llegó al punto marcado en el mapa. Era una entrada a un rancho con un portón de madera medio caído. No había luces, no había casas visibles, solo un camino que se perdía en la oscuridad entre mezquites y huizaches. Enrique detuvo el coche y esperó. Pasaron 2 minutos, nadie apareció. Revisó la aplicación para confirmar que estaba en el lugar correcto. Sí, era ahí. Marcó al cliente, pero la llamada no entró. No había señal suficiente. Pensó en irse, pero el sistema ya había comenzado el viaje, y si lo cancelaba ahora, le afectaría su calificación y además perdería el pago. Esperó un minuto más, mirando por el espejo retrovisor y por las ventanas. La noche estaba completamente silenciosa. Ni siquiera se escuchaban grillos o animales.
solo el sonido del motor de su coche. Entonces la vio. Apareció caminando desde el camino de terracería, saliendo de la oscuridad como si la noche misma la hubiera escupido. Era una mujer muy alta y delgada, vestida completamente de blanco, un vestido largo que le llegaba hasta los pies, tan blanco que casi brillaba en la oscuridad. Caminaba despacio, con pasos seguros, directamente hacia el coche. Enrique sintió algo raro en el estómago, pero se dijo a sí mismo que solo era una clienta. Tal vez vivía en el rancho y había salido a esperarlo afuera, aunque le pareció extraño que caminara por ese camino oscuro sin una linterna o un celular. La mujer llegó hasta la puerta trasera y la abrió sin decir palabra. Se metió al coche y cerró la puerta con suavidad. Enrique la miró por el espejo retrovisor y sintió que algo no estaba bien. Su piel era extremadamente pálida, casi del mismo color que su vestido. Tenía el cabello negro, largo y lacio, que le caía sobre los hombros, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran grandes y brillaban de una manera que no era natural, como si reflejaran una luz que no existía. La mujer no traía bolsa, no traía nada. Solo se sentó ahí, completamente quieta, mirando al frente. «Buenas noches», dijo Enrique tratando de sonar amable. «Vamos a Tonalá, ¿verdad? A la colonia que dice aquí en la aplicación». La mujer no respondió, ni siquiera movió la cabeza. Solo siguió mirando al frente con esos ojos brillantes. Enrique sintió un escalofrío, pero trató de ignorarlo. Algunas personas eran así, calladas, tal vez cansadas o con problemas personales. No era su trabajo hacer conversación si el cliente no quería hablar. Así que solo puso el coche en marcha y comenzó a regresar por el camino de terracería hacia la carretera principal. Mientras manejaba, comenzó a notar cosas extrañas. La temperatura dentro del coche bajó de repente. No era un frío húmedo como cuando llueve, sino un frío seco y penetrante que se sentía hasta los huesos. Enrique subió la calefacción, pero no sirvió de nada. El frío seguía ahí. La aplicación empezó a fallar. El mapa se congelaba y luego saltaba, mostrando rutas que no tenían sentido. La voz de la navegación comenzó a cortarse, diciendo indicaciones a medias. Enrique intentó reiniciar el celular, pero la pantalla parpadeaba. Miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, sentada en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Su respiración no levantaba su pecho. De hecho, Enrique se dio cuenta de que no parecía estar respirando en absoluto. El camino se volvía cada vez más oscuro. Los árboles parecían cerrar el paso. Enrique ya no reconocía por dónde iba. Según la aplicación, debería estar llegando a la carretera principal, pero solo veía más terracería y monte. «Disculpe», dijo Enrique con la voz un poco temblorosa. «Este es el camino correcto, me parece que nos desviamos». Silencio. La mujer no respondió. Enrique sintió que el corazón le latía más rápido. Algo estaba muy mal. Decidió detenerse para revisar bien el mapa y tal vez pedirle indicaciones a la mujer directamente. Frenó el coche a un lado del camino y se giró para verla. El asiento trasero estaba vacío. Enrique parpadeó varias veces, confundido. La había visto ahí hace un segundo en el espejo. No había escuchado que abriera la puerta. No había sentido el movimiento del coche cuando alguien sale. Simplemente había desaparecido. Se bajó del coche con las piernas temblorosas y revisó afuera, alumbrando con la linterna de su celular. Nada. No había nadie. Caminó alrededor del vehículo, mirando entre los arbustos, pero solo había oscuridad y silencio. «Esto no puede estar pasando», murmuró Enrique. Su voz sonaba pequeña en medio de la nada. Respiró profundo, tratando de calmarse. Tal vez había estado tan cansado que imaginó que la mujer seguía ahí. Tal vez se había bajado en algún momento y él no se dio cuenta. Tenía que haber una explicación lógica. Regresó al coche y se subió. Ajustó el espejo retrovisor y su sangre se heló. La mujer estaba sentada atrás otra vez, pero ahora su cabeza estaba ladeada de una forma horrible, casi formando un ángulo imposible. Y sus ojos ya no brillaban. Eran completamente negros, como dos agujeros vacíos en su cara pálida. Su boca estaba ligeramente abierta, y Enrique pudo ver que era solo oscuridad adentro,
como si estuviera hueca. Enrique gritó y se lanzó hacia adelante, tratando de abrir su puerta para salir. Sus manos temblaban tanto que no podía agarrar bien la manija. Finalmente logró abrirla y casi se cayó al salir del coche. Se giró para ver el asiento trasero directamente, sin el espejo. Ahí estaba ella, sentada exactamente en la misma posición, inmóvil, mirándolo con esos ojos negros sin fondo. Enrique no sabía qué hacer. No podía pensar con claridad. El pánico lo invadía por completo. Quería correr, pero sus piernas no respondían bien. El camino estaba completamente oscuro y no sabía hacia dónde ir. Su única opción era el coche. Con las manos temblorosas, rodeó el vehículo por el frente, sin quitarle los ojos de encima a la figura en el asiento trasero. Abrió la puerta del conductor y se metió de un salto, cerrándola rápidamente y poniendo el seguro a todas las puertas. La mujer seguía ahí sentada, sin moverse. Enrique arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado por el camino de terracería, rebotando en los baches. No le importaba. Solo quería alejarse de ese lugar, llegar a la carretera, ver luces, ver gente, cualquier cosa que fuera normal. Pero el camino no terminaba. Seguía y seguía entre la oscuridad. Los árboles a los lados parecían moverse, acercándose. La vegetación se volvía más densa, más enredada. Ya no parecía un camino hecho por humanos, sino algo que el monte había devorado hace mucho tiempo. Enrique miraba al frente, concentrado en manejar, pero podía sentir la presencia detrás de él. El frío se había vuelto insoportable. Podía ver su propio aliento formando nubes de vapor. El espejo retrovisor le mostraba a la mujer, siempre en la misma posición, con la cabeza ladeada y esos ojos negros fijos en él. De repente, el camino desapareció por completo. Los faros del coche solo iluminaban monte, mezquites, nopaleras y piedras. Enrique frenó de golpe, derrapando. El coche quedó detenido en medio de la nada. Su respiración era agitada, casi histérica. Miró a todos lados, pero solo había vegetación árida y oscuridad. No había camino, no había señales, no había nada que indicara por dónde había venido o hacia dónde debía ir. Fue en ese momento, en medio del silencio más absoluto, cuando la mujer finalmente habló. La voz no vino de una sola garganta. Era como si muchas personas hablaran al mismo tiempo desde muy lejos, desde el fondo de un pozo oscuro. Las palabras se superponían unas con otras, creando un sonido que no debería existir. «Este es mi camino», dijeron las voces. «Siempre ha sido mi camino». Enrique se giró completamente en su asiento, con los ojos llenos de lágrimas de terror. Quería gritar, pero no le salía la voz. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío, pero en el lugar donde había estado sentada la mujer, la tela del asiento estaba negra y quemada, como si algo con temperatura imposible se hubiera sentado ahí. El material estaba derretido en algunos lugares, formando patrones extraños. Y había un olor horrible, un olor a cabello quemado que llenaba todo el coche y le daba náuseas a Enrique. Sin pensar más, Enrique volvió a arrancar el motor. No sabía hacia dónde iba, pero no le importaba. Solo sabía que tenía que moverse, tenía que salir de ahí. Giró el volante y comenzó a avanzar entre los arbustos, sin importarle que las ramas rasparan la pintura del coche o que las piedras golpearan por debajo. Manejó como loco durante lo que le parecieron horas. El tiempo había perdido sentido. No sabía si habían pasado minutos u horas. Solo manejaba, tomando cualquier dirección que le pareciera más despejada. Finalmente, después de una eternidad, vio luces a lo lejos. Luces amarillas de postes de alumbrado público. Una carretera de verdad. Aceleró hacia allá sintiendo un alivio enorme cuando las llantas finalmente tocaron asfalto. No paró hasta llegar a una gasolinera que estaba abierta toda la noche. Se estacionó bajo las luces brillantes y apagó el motor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Se quedó ahí sentado, tratando de recuperar el aliento, tratando de entender qué había pasado. Después de varios minutos, sacó su celular con manos temblorosas. Tenía señal completa ahora. Abrió la aplicación de viajes para revisar el historial, para ver los datos de ese último viaje,
para tener alguna prueba de lo que había vivido, pero la aplicación no estaba abierta. De hecho, cuando revisó el historial de la noche, el último viaje registrado era el anterior, el que había hecho a la 1 de la mañana. No había registro del viaje al rancho La Providencia. No había nombre de cliente. No había punto de recogida. No había destino. Era como si nunca hubiera aceptado ese viaje, como si todo hubiera sido producto de su imaginación, pero Enrique sabía que no había sido su imaginación. Podía oler todavía el olor a quemado en su coche. Podía sentir el frío que aún no se iba del todo. Se bajó del coche y abrió la puerta trasera con miedo. Ahí estaba, en el asiento donde había estado sentada la mujer. Una mancha negra grande, como grasa quemada que se había incrustado en la tela. El material alrededor estaba chamuscado y arrugado. Enrique tocó la mancha con la punta de los dedos y la retiró rápidamente. Estaba fría, helada como hielo, y cuando acercó más su mano, vio algo que lo hizo retroceder asqueado. Había cabello pegado al asiento. Cabello negro, largo, enredado en las fibras quemadas de la tela, pero no era cabello normal. Era cabello reseco, quebradizo, como si llevara mucho tiempo enterrado. Enrique cerró la puerta de golpe y vomitó en el piso de la gasolinera. El empleado salió a ver qué pasaba, pero Enrique solo levantó la mano, indicándole que estaba bien, que no se acercara. Manejó a su casa en un estado de shock. No podía dejar de temblar. Cuando llegó, eran casi las 5 de la mañana. Su esposa se despertó asustada al verlo llegar en ese estado. Enrique le contó todo, aunque sabía que sonaba como un loco. Ella lo abrazó y le dijo que tal vez había tenido una pesadilla mientras manejaba, que el cansancio le había jugado una mala pasada. Pero Enrique sabía la verdad. Y al día siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana y todo parecía más normal, bajó a revisar su coche otra vez. La mancha seguía ahí, negra, fría, con ese cabello enredado. Intentó limpiarla con todos los productos que tenía, pero no salía. Parecía haberse convertido en parte del asiento mismo. Finalmente, no aguantó más y llevó el coche con un sacerdote que conocía. El padre vio el asiento y su cara se puso seria. No hizo preguntas, solo sacó su agua bendita y sus oraciones y bendijo todo el vehículo, prestando especial atención al asiento trasero. Le dijo a Enrique que fuera con cuidado, que había lugares y cosas en este mundo que no debíamos buscar. Enrique dejó de trabajar de noche después de eso. Consiguió trabajo en un almacén durante el día. El pago era menor, pero no le importaba. Nada valía la pena volver a vivir algo así. Pero no terminó ahí. Aunque ya no trabajaba de noche, aunque había bendecido el coche, había algo que no se iba. A veces, cuando manejaba durante el día con su familia, sus hijos decían que sentían frío en los asientos de atrás. Su esposa comenzó a quejarse de que el coche siempre olía raro, sin importar cuánto lo limpiaran. Y Enrique, cuando manejaba solo y miraba por el espejo retrovisor, a veces sentía que había alguien sentado atrás. No veía nada, pero la sensación estaba ahí. Una presencia fría, observándolo, esperando. Intentó vender el coche, pero nadie lo quería después de verlo. Las personas entraban a revisarlo y salían rápido, diciendo que no les gustaba, que sentían algo extraño. Un posible comprador le preguntó directamente qué había pasado en ese asiento trasero, por qué se sentía así. Enrique no supo qué responder. Al final, el coche se quedó estacionado afuera de su casa. Nadie lo usa ahora. Las llantas se están desinflando y el polvo lo cubre poco a poco. Pero Enrique no puede deshacerse de él. Algo le dice que, si lo abandona completamente, si lo deja en un lote o lo lleva a un deshuesadero, lo que sea que trajo consigo esa noche podría liberarse. Así que ahí sigue el coche, como un recordatorio constante de aquella madrugada. Y cada noche, cuando Enrique mira por la ventana de su casa antes de dormir, puede ver el vehículo ahí afuera en la oscuridad. Y a veces, solo a veces, hay una figura blanca sentada en el asiento trasero, esperando, mirando hacia la casa con ojos que ya no reflejan nada, solo oscuridad sin fin. Enrique ya no duerme bien. Dice que puede escucharla a veces, esa voz que no es una sola voz, susurrando desde el coche. Palabras que no logra entender pero que le hielan la sangre.
Su familia quiere mudarse, pero Enrique tiene miedo de que, si se van, ella los siga. Que no importa a dónde vayan, esa presencia estará ahí, en el asiento trasero de cualquier vehículo en el que se suban. Porque algunos caminos, una vez que los tomas, nunca te dejan ir realmente. Y algunas cosas que recoges en la noche, nunca bajan de tu coche. Continuamos. A veces uno cree que las cosas malas solo les pasan a los demás, que los problemas graves, esos de los que hablan en las noticias o en los programas de radio tarde en la noche, nunca van a tocarte a ti. Pero la verdad es que nadie está completamente a salvo. Hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas que no podemos ver pero que están ahí, esperando el momento justo para entrar en nuestras vidas. Y cuando lo hacen, ya no hay vuelta atrás. Esta es la historia de Miguel, un hombre común y corriente de Guadalajara, Jalisco, que aprendió esta lección de la peor manera posible. Miguel tenía 32 años cuando decidió mudarse a Aguascalientes por trabajo. Había conseguido un puesto mejor pagado en una empresa de la ciudad y aunque le dolía dejar su tierra, sabía que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Después de buscar por varias semanas, encontró un departamento en una zona céntrica, en un edificio viejo pero con carácter. El lugar tenía esa estética antigua que a muchos les gusta, con techos altos, pisos de mosaico desgastado y puertas de madera maciza que crujían al abrirse. La casera era una mujer mayor de pocas palabras, que lo miró con detenimiento cuando fue a ver el lugar. Le mostró el departamento sin mucho entusiasmo, señalando las habitaciones con gestos vagos. Miguel notó que la mujer parecía apurada por irse, como si no quisiera estar ahí más tiempo del necesario. Pero él no le dio importancia. El departamento estaba bien, el precio era justo y la ubicación era perfecta. Firmó el contrato esa misma tarde. Los primeros días fueron normales. Miguel se dedicó a acomodar sus cosas, a conocer el vecindario y a adaptarse a su nueva rutina de trabajo. El edificio era silencioso, casi demasiado silencioso para estar en pleno centro de la ciudad. Los vecinos parecían fantasmas. Nunca los veía aunque escuchaba pasos ocasionales en el pasillo o puertas que se cerraban a lo lejos. Pero eso no le molestaba. Después de años viviendo en departamentos ruidosos, el silencio le parecía un lujo. Fue después de la tercera semana cuando empezaron las cosas raras. Pequeñas cosas al principio, tan sutiles que Miguel las ignoraba o les buscaba explicaciones lógicas. La luz de la sala se apagaba sola de vez en cuando. Él pensaba que era un problema del contacto o del foco. A veces dejaba un libro en la mesa y al día siguiente lo encontraba en el piso. Se decía a sí mismo que tal vez lo había puesto mal y se había caído con el aire. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Llaves, el control remoto, una taza. Nada grave, nada que no pudiera explicarse con un olvido o un descuido. Pero los ruidos eran diferentes. Por las noches, cuando todo estaba en silencio y Miguel intentaba dormir, escuchaba pasos en el pasillo del edificio. Pasos lentos, pausados, que se detenían justo frente a su puerta. Él se quedaba quieto, conteniendo la respiración esperando a que la persona siguiera caminando o tocara el timbre. Pero nunca pasaba nada. Los pasos simplemente se detenían, y después de un rato, se alejaban de nuevo. Miguel pensó que tal vez era algún vecino que llegaba tarde o que salía temprano. Aunque le parecía extraño que siempre se detuvieran en su puerta, decidió no darle vueltas al asunto. También estaban los ecos. A veces, cuando regresaba del trabajo y abría la puerta de su departamento, escuchaba un eco de sus propios pasos como si alguien más caminara detrás de él. Se volteaba rápidamente, pero nunca había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por un foco que parpadeaba de manera irregular. Esa sensación de ser observado empezó a volverse constante, una presión invisible en la nuca que lo acompañaba incluso cuando estaba seguro de estar completamente solo. Una noche, aproximadamente un mes después de haberse mudado, Miguel tuvo el primer sueño. No era una pesadilla común, de esas donde te persiguen o caes al vacío. Era algo diferente, algo más real. En el sueño, caminaba por un pasillo oscuro,
muy parecido al de su edificio pero más largo, interminable. Las paredes eran de un color gris sucio, y había manchas de humedad que formaban patrones extraños. No había puertas, solo el pasillo que se extendía hacia adelante y hacia atrás sin fin aparente. Mientras caminaba escuchaba su nombre. No era un grito ni un llamado fuerte, era un susurro apenas audible, como si alguien estuviera muy cerca de su oído pero al mismo tiempo muy lejos. Miguel, decía la voz. Miguel, una y otra vez, siempre con el mismo tono bajo y rasposo. Él intentaba apurar el paso, buscar una salida, pero el pasillo no terminaba nunca. Y mientras más caminaba, más fuerte se hacía el susurro hasta que sentía que le penetraba directamente en el cerebro. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La habitación estaba a oscuras y tardó varios segundos en recordar dónde estaba. Miró el reloj en su mesita de noche. 3:07 de la mañana. Respiró hondo, intentando calmarse. Era solo un sueño, se dijo. Solo un sueño tonto provocado por el estrés del trabajo nuevo y la adaptación a un lugar desconocido. Se dio vuelta en la cama y trató de volver a dormir, pero algo en él había cambiado. Había una sensación de vacío en su pecho, como si algo le hubiera sido arrancado mientras dormía. Los sueños se repitieron. Cada 2 o 3 noches Miguel volvía a ese pasillo oscuro, escuchando su nombre susurrado una y otra vez. Y cada vez que despertaba, era la misma hora, 3 y algo de la mañana, siempre entre las 3 y las 3:30. Empezó a temerle a la noche, a ese momento en que apagaba la luz y cerraba los ojos, porque sabía que el pasillo lo estaba esperando, pero lo peor no eran los sueños. Lo peor era lo que empezó a pasar cuando estaba despierto. Una madrugada, Miguel abrió los ojos sin saber por qué. No había tenido el sueño del pasillo esa noche. Simplemente despertó, con una sensación extraña en el cuerpo, como si hubiera estado caminando dormido. Se dio cuenta de que no estaba en su cama. Estaba de pie frente al espejo del baño, con la luz apagada. No recordaba haberse levantado. No recordaba haber caminado hasta ahí. Encendió la luz con mano temblorosa y se vio en el espejo. Su reflejo lo miraba de vuelta, pero había algo mal en él. Sus ojos se veían diferentes, más hundidos, más oscuros. Y su boca. Su boca tenía una sonrisa que él no estaba haciendo. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible pero que no le pertenecía. Miguel tocó sus labios para verificar que no estuviera sonriendo realmente. No lo estaba. Pero en el espejo, esa sonrisa seguía ahí. Se alejó del espejo de un salto con el corazón desbocado. Cerró los ojos y contó hasta 10, respirando profundamente. Cuando volvió a abrirlos y se acercó con cuidado, su reflejo era normal otra vez. Solo él, pálido y asustado, pero normal, se convenció de que había sido su imaginación, producto del cansancio y los malos sueños. Pero en el fondo, una parte de él sabía que algo estaba muy mal. A partir de esa noche, las cosas empeoraron rápidamente. Miguel empezó a perder fragmentos de tiempo. Eran pequeños al principio. Se sentaba en el sofá a ver televisión y de repente se daba cuenta de que habían pasado 2 horas sin que recordara nada de lo que había visto, o estaba trabajando en su computadora y parpadeaba. Y cuando volvía a enfocar la vista, el documento frente a él tenía párrafos enteros que no recordaba haber escrito. Pero luego los episodios se volvieron más perturbadores. Una tarde llegó a su casa después del trabajo y se encontró en la cocina, con un cuchillo en la mano. No recordaba haberlo sacado del cajón. No recordaba por qué lo tenía. Simplemente estaba ahí, parado frente al fregadero, sosteniendo el cuchillo y mirándolo fijamente. Soltó el objeto de inmediato, con un grito ahogado, y retrocedió hasta chocar contra la pared. Le temblaban las manos. Intentó recordar qué había pasado en los últimos minutos, pero su mente estaba en blanco. En otra ocasión se encontró frente a la puerta de su departamento, con la mano en la perilla, a punto de salir. Eran las 2 de la mañana. Estaba descalzo y en pijama.
No tenía idea de por qué había ido hasta ahí ni qué pretendía hacer. Una vez despierto del trance, le tomó varios minutos reunir el valor para alejarse de la puerta y volver a su habitación. Esa noche no durmió nada. Miguel sabía que algo andaba terriblemente mal, pero no quería aceptarlo. Se decía a sí mismo que era el estrés, que estaba trabajando demasiado, que necesitaba unas vacaciones. Empezó a tomar pastillas para dormir que le había dado un compañero de trabajo, pero no servían de nada. Los sueños seguían llegando y los episodios de pérdida de memoria empeoraban. Fue entonces cuando aparecieron las marcas. La primera vez que las vio fue una mañana al salir de la ducha. Se estaba secando frente al espejo cuando notó unas líneas rojas en su brazo izquierdo. Parecían rasguños, 3 líneas paralelas que iban desde el hombro hasta el codo. No le dolían, pero se veían recientes. Miguel no recordaba haberse lastimado. Buscó en su memoria alguna explicación. Tal vez se había rascado mientras dormía, tal vez se había rozado con algo en el trabajo. Pero las marcas eran demasiado uniformes, demasiado deliberadas. Las marcas siguieron apareciendo. Cada pocos días encontraba nuevas en diferentes partes de su cuerpo. En el pecho, en la espalda, en las piernas. Siempre cuando despertaba, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Y siempre eran esos mismos 3 rasguños paralelos como hechos por dedos o por garras. Miguel empezó a dormir con una camiseta de manga larga y pantalones, pensando que tal vez eso lo protegería de lo que sea que le estuviera haciendo eso. Pero las marcas aparecían de todos modos, sobre la ropa, en la piel desnuda. Una madrugada, algo cambió. Miguel estaba en esa zona entre el sueño y la vigilia cuando sintió el colchón hundirse a su lado. Fue un movimiento lento pero definitivo, como cuando alguien se sienta en la cama. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos cerrados, sin atreverse a respirar. El peso se quedó ahí, justo a su lado, y él podía sentir el calor de una presencia. No era su imaginación. Había algo real, algo físico, sentado en su cama. Entonces escuchó el murmullo. Era una voz grave, tan baja que más parecía una vibración que un sonido. Estaba justo en su oído, tan cerca que podía sentir un aliento frío en su mejilla. La voz no decía palabras claras, solo emitía un sonido continuo, como un zumbido lleno de malicia. Miguel quiso gritar, quiso saltar de la cama y huir, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y la incapacidad de moverse. El peso en el colchón se mantuvo ahí durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Luego, tan lentamente como había llegado, se levantó. Miguel sintió como el colchón recuperaba su forma normal. La presencia se alejó, pero él se quedó ahí temblando en la oscuridad hasta que los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana. Esa mañana Miguel tomó una decisión. Necesitaba evidencia. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. No podía seguir confiando en su memoria porque claramente algo estaba mal con ella. Así que esa noche configuró su celular para grabar video mientras dormía. Lo puso en su mesita de noche, enfocado hacia la cama, y le dio grabar antes de intentar dormir. Despertó a las 3:11 de la mañana con la misma sensación de vacío de siempre. Lo primero que hizo fue tomar el teléfono y detener la grabación. El archivo era largo, más de 5 horas. Miguel comenzó a adelantarlo rápidamente, viendo cómo su cuerpo dormido permanecía inmóvil en la cama. No pasaba nada, solo él durmiendo. Estaba a punto de rendirse, pensando que todo había sido su imaginación, cuando algo en la pantalla llamó su atención. Retrocedió unos segundos y reprodujo el video a velocidad normal. Eran las 3:04 de la mañana según la marca de tiempo. En la pantalla, su cuerpo dormido comenzó a moverse. No era un movimiento natural. No era alguien dándose vuelta en sueños. Era mecánico, forzado. Su cuerpo se incorporó lentamente hasta quedar sentado en la cama, con la espalda muy recta. Luego, su cabeza giró hacia la cámara. Miguel soltó el teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo, pero se obligó a seguir mirando. En el video, su propio rostro miraba directamente a la cámara y estaba sonriendo. No era su sonrisa,
Era la misma sonrisa que había visto en el espejo aquella noche, pequeña y torcida, llena de algo que no era humano. Sus ojos, incluso en la mala calidad del video nocturno, se veían completamente negros, vacíos. La imagen permaneció así durante casi un minuto completo. Su cuerpo sentado, inmóvil, mirando a la cámara con esa sonrisa horrible. Luego, tan lentamente como se había incorporado, volvió a recostarse. El video continuó sin más incidentes hasta que Miguel despertó en la mañana. Pero él había visto suficiente. Ya no podía negarlo. Algo había dentro de él, algo que tomaba control mientras dormía. Los días siguientes fueron una pesadilla. Miguel apenas podía funcionar. No dormía, temiendo lo que pudiera hacer mientras no estuviera consciente. Dejó de comer porque su estómago se cerraba cada vez que intentaba probar bocado. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a notarlo. Le preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba ayuda. Él solo negaba con la cabeza y se encerraba en su oficina. Cuando se miraba al espejo casi no se reconocía. Había perdido mucho peso. Su piel se veía grisácea. Tenía ojeras profundas y su mirada estaba constantemente perdida. Pero lo peor era la sensación de estar acompañado todo el tiempo, incluso cuando estaba en lugares públicos, en la calle llena de gente o en el supermercado, sentía esa presencia pegada a él. A veces, escuchaba su nombre susurrado entre el ruido de la ciudad. Otras veces, al pasar frente a un espejo o una ventana reflejante, veía algo moverse detrás de él. Pero cuando se volteaba, no había nada. Miguel sabía que se estaba volviendo diferente. No solo físicamente, había algo en su interior que estaba cambiando, pudriéndose. A veces tenía pensamientos que no eran suyos, ideas oscuras que aparecían en su mente sin razón, impulsos violentos que tenía que reprimir con todas sus fuerzas. Era como si alguien más estuviera dentro de su cabeza, susurrándole cosas terribles, tratando de convencerlo de hacer actos horribles. Una noche, después de 2 semanas sin dormir bien, Miguel colapsó. Estaba en su sala, intentando mantenerse despierto con café, cuando simplemente se apagó. No fue quedarse dormido de manera normal, fue como si alguien hubiera desconectado su conciencia. Despertó horas después en el piso de su habitación, tirado junto a la cama. Tenía sangre seca bajo las uñas y nuevas marcas por todo el cuerpo. El colchón estaba rasgado en varios lugares, como si alguien lo hubiera atacado con algo afilado. Fue entonces cuando Miguel supo que necesitaba ayuda. Pero no ayuda normal, no un doctor o un psicólogo. Necesitaba algo más. Recordó que un compañero de trabajo le había mencionado una vez a una señora que hacía limpias y curaciones de este tipo. En ese momento le había parecido una tontería, pero ahora era su única opción. Consiguió la dirección a través de su compañero y al día siguiente, con lo poco que le quedaba de cordura y esperanza, fue a buscarla. La casa de la señora estaba en las afueras de Aguascalientes, en un vecindario humilde y tranquilo. Era una construcción simple, pintada de un amarillo descolorido. Miguel tocó a la puerta con mano temblorosa. Una mujer de unos 60 años, de rostro arrugado pero ojos muy vivos, le abrió. Lo miró de arriba a abajo, y antes de que él pudiera decir nada, asintió como si ya supiera por qué estaba ahí. «Pasa», le dijo simplemente. Miguel entró a la casa. El interior olía fuertemente a hierbas y copal. Había imágenes religiosas en las paredes, velas encendidas por todos lados y ramos de plantas secas colgando del techo. La señora lo llevó a una habitación pequeña al fondo de la casa y le indicó que se sentara en una silla de madera en el centro. «Cuéntame», dijo ella sentándose frente a él. Miguel le contó todo. Los sueños, los episodios de pérdida de memoria, las marcas en su cuerpo, la presencia en su cama, el video que había grabado. Mientras hablaba, la señora lo observaba con una expresión seria, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento. «Hay algo muy oscuro pegado a ti», dijo finalmente. «Algo que no es de este mundo. No sé cómo llegó ni por qué te escogió, pero está dentro de ti. Y si no lo sacamos pronto, va a consumirte completamente». Miguel sintió que se le cerraba la garganta.
Había una parte de él que todavía quería creer que todo tenía una explicación racional, pero esa parte se estaba extinguiendo rápidamente. ¿Puede ayudarme?, preguntó con voz quebrada. La señora lo miró con compasión. Puedo intentarlo, pero no va a ser fácil y no puedo prometerte que salgas de esto completamente bien. Lo que tienes dentro no quiere irse. Va a pelear. Miguel asintió. No le importaba. Solo quería que eso terminara. La señora se levantó y comenzó a preparar cosas. Encendió más velas. Preparó un sahumerio que llenó la habitación de un humo denso con olor penetrante. Luego tomó un ramo de hierbas y comenzó a golpearlo suavemente alrededor del cuerpo de Miguel, mientras rezaba en voz baja. Él cerró los ojos, tratando de relajarse, pero su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Durante los primeros minutos no pasó nada. Miguel se preguntaba si todo esto no sería otra pérdida de tiempo. Pero entonces algo cambió. Sintió un tirón en el estómago, como si algo dentro de él se hubiera despertado. Su respiración se aceleró. Las manos le comenzaron a temblar sin control. La señora intensificó sus oraciones, golpeando las hierbas con más fuerza contra el cuerpo de Miguel. Y entonces él sintió el dolor. No era un dolor físico normal. Era algo más profundo, algo que parecía venir desde el centro mismo de su ser. Era como si algo con garras estuviera aferrado a su alma y alguien estuviera tratando de arrancarlo a la fuerza. Miguel gritó. No podía evitarlo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse en la silla. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Cayó al piso, retorciéndose, sintiendo cómo ese dolor se expandía por todo su cuerpo. Pero no era solo dolor. Era también terror puro, desesperación, una tristeza tan profunda que lo hacía querer morir ahí mismo. La señora siguió con su trabajo, ahora más intensa, casi gritando sus oraciones. Miguel lloraba sin control, no por el dolor físico, sino por otra cosa, algo que no podía explicar. Era como si le estuvieran desgarrando el alma, arrancando pedazos de lo que era. Y en medio de todo eso, escuchaba carcajadas. Carcajadas que no venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Carcajadas que no sonaban humanas. Entonces vio las sombras. Incluso con los ojos cerrados las veía, moviéndose a su alrededor, retorciéndose como si fueran humo viviente. Y sintió como algo comenzaba a salir de él. Era una sensación física, tangible, algo denso y oscuro que subía por su garganta. Miguel abrió la boca, incapaz de controlar su cuerpo, y comenzó a salir humo. Un humo negro y espeso que no olía a nada conocido. Era nauseabundo, tóxico, como si fuera la materialización misma de la podredumbre. El humo salió durante lo que pareció una eternidad. Miguel tosía, se ahogaba, sentía que iba a morir ahí en el piso de esa casa desconocida. Pero finalmente, después de lo que debieron ser varios minutos, aunque a él le parecieron horas, el humo dejó de salir. Su cuerpo dejó de convulsionarse. El dolor desapareció de golpe, dejando en su lugar un vacío tan grande que era casi peor. Miguel se quedó tirado en el piso, respirando con dificultad, empapado en sudor. La señora se arrodilló a su lado y le puso una mano en la frente. «Está fuera», dijo con voz cansada. «Pero no te confíes». Él la miró sin entender. La señora tenía un rostro preocupado, como si supiera algo que él no. «Hay algo que no me gusta», continuó ella. «Logré sacarlo, sí, pero dejó marca. Dejó algo de sí mismo en ti, como un anzuelo. Y si vuelves a caer en momentos de mucha debilidad, de mucha tristeza o de mucho miedo, puede regresar, puede volver a jalarte». Miguel sintió que su corazón se hundía. Entonces no se había librado realmente. «Tienes que ser fuerte», dijo la señora, ayudándolo a sentarse. «No te dejes caer en la desesperación. Esa cosa se alimenta de eso. Si te hundes, va a encontrar la manera de volver». Miguel asintió, aunque no estaba seguro de poder cumplir con eso. Después de todo lo que había pasado, la idea de mantenerse fuerte y positivo le parecía casi imposible. La señora lo dejó descansar un rato en su casa. Le dio un té de hierbas y algunas cosas que debía quemar en su departamento para limpiarlo. Cuando finalmente salió de ahí, ya era de noche. Manejó de regreso a la ciudad en silencio,
sintiendo un alivio extraño mezclado con un temor persistente. Los primeros días después de la limpia fueron diferentes. Miguel podía sentir que algo había cambiado. La presencia constante que lo había acompañado durante semanas ya no estaba. Podía dormir sin tener los sueños del pasillo. No volvió a perder fragmentos de tiempo ni a encontrarse en lugares sin recordar cómo había llegado ahí. Las marcas en su cuerpo dejaron de aparecer, pero algo dentro de él estaba roto. La experiencia lo había cambiado de maneras que no podía explicar. Había visto cosas que no debían ser vistas. Había sentido cosas que ningún ser humano debería sentir. Y aunque esa presencia oscura ya no estaba físicamente con él, la memoria de ella permanecía. Como una cicatriz invisible en su alma, Miguel intentó volver a su vida normal. Regresó al trabajo, trató de socializar con sus compañeros, incluso comenzó a salir de nuevo. Pero siempre había una sombra sobre todo lo que hacía. Una sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. Evitaba mirarse en espejos más tiempo del necesario. Evitaba estar solo en su departamento durante mucho tiempo. Y especialmente, evitaba quedarse despierto hasta tarde en la noche, porque a pesar de que la cosa había sido expulsada, Miguel sabía que no estaba completamente libre. Podía sentir ese anzuelo del que la señora había hablado. Era como un hilo invisible atado a alguna parte de su ser, siempre presente, siempre tirando suavemente. La mayoría de los días podía ignorarlo, pero había noches, especialmente cuando estaba triste o asustado, o simplemente muy cansado, en las que el hilo se tensaba. En esas noches, acostado en la oscuridad de su habitación, Miguel volvía a escuchar los susurros, muy lejanos al principio, casi imperceptibles. Pero ahí, su nombre, dicho con esa misma voz rasposa que había escuchado en sus sueños. Y cuando cerraba los ojos, a veces volvía a ver el pasillo. Ese pasillo oscuro e interminable que parecía estar esperándolo. La peor noche llegó meses después, durante una época particularmente difícil en su vida. Había tenido problemas en el trabajo, se sentía aislado y solo, y la tristeza que había logrado mantener a raya finalmente lo alcanzó. Esa noche se rindió, se dejó hundir en la desesperación, y mientras lo hacía, sintió como el hilo se tensaba más y más. Se quedó dormido llorando, algo que no había hecho en mucho tiempo, y soñó. Soñó que estaba de vuelta en el pasillo, caminando sin poder detenerse, y esta vez los susurros eran más claros. «Tú eres mío», decía la voz. «Siempre has sido mío. Siempre lo serás». Miguel despertó a las 3 de la mañana. Su habitación estaba helada a pesar de ser verano, y en la oscuridad, justo al pie de su cama, podía ver una sombra con forma vagamente humana, pero definitivamente no humana. No se movía, solo estaba ahí, observándolo. Él se quedó paralizado, exactamente como aquella primera vez que sintió el peso en el colchón. Y en ese momento supo que la señora había tenido razón. Nunca se había librado realmente, solo había ganado tiempo. Pero el tiempo se había acabado. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia él. Y Miguel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, entendió que no había escape, que nunca lo había habido. Desde el momento en que esa cosa lo había escogido, su destino estaba sellado. Podía luchar, podía resistirse, podía alejarlo temporalmente, pero al final, siempre iba a regresar, porque algunas cosas, una vez que te marcan, nunca te sueltan realmente. Solo esperan, pacientes, sabiendo que tarde o temprano vas a caer, y cuando lo hagas, van a estar ahí para recibirte. Esa fue la última noche que Miguel durmió en paz. Desde entonces, vive en un constante estado de alerta, sabiendo que la sombra está siempre cerca, esperando el momento en que vuelva a debilitarse. Ha intentado mudarse, ha buscado más ayuda, ha hecho todo lo que está en su poder, pero nada funciona, porque el problema no está en el lugar, está dentro de él, y en las noches, cuando todo está en silencio y el mundo duerme, Miguel cierra los ojos y vuelve a escuchar esa voz susurrando en la oscuridad. Tú eres mío, y sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que es verdad.
que siempre será verdad, que no hay final feliz para esta historia, solo una lenta y terrible rendición ante algo que no puede vencer. El pasillo lo espera cada noche, y cada noche Miguel se acerca un poco más a quedarse ahí para siempre,